eso, cuando Dios envía juicio sobre Egipto, Dios oscurece el sol, porque el sol era el elemento que ellos adoraban. Y Dios está diciéndole: yo soy más grande que el Dios Ra, Dios del sol. Por eso cuando Dios convirtió el río Nilo en sangre, Dios estaba diciendo: yo soy más grande que Osiris, el Dios del río Nilo. Dios lo que estaba diciendo, que todos los ídolos tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen pies y no caminan. La fe fidedigna y verdadera no es solamente la que reconoce que Jesucristo es, sino que no hay otro camino, que no hay otro Dios, que no hay otro que sea el grande, que no hay otro que salve, que no hay otro que pueda redimir. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es la vida y en Él está nuestra resurrección. Tú creías que iba a llegar a la tierra prometida y tú ibas a encontrar a los filisteos con la llave en la mano. Venga, 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 coja la casa, esa casa es suya. No, no, no es así. Hoy tú tienes que pelear, porque todo aquel que Dios llama tiene que ser guerrero. Todo aquel que Dios llama como sacerdote tiene que aprender a ser valiente. Esto no es para cobarde, esto no es para pusilánime, esto es para gente que le crea a Dios. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le dice a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. La fe fidedigna y verdadera no es solamente la que reconoce que Jesucristo es, sino que no hay otro camino, que no hay otro Dios, que no hay otro que sea el grande, que no hay otro que salve, que no hay otro que pueda redimir. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es la vida y en Él está nuestra resurrección. Ellos salen de Egipto. Estoy llevándolo poco a poco. Imagínense a un esclavo o a un pueblo que tiene 400 años, 430 años de esclavitud. ¿Con qué sueña un esclavo? Con la libertad. ¿Qué no tiene el esclavo? Propiedades. El esclavo no se pertenece. El esclavo no tiene tierra. El esclavo no tiene nada. ¿Con qué sueña un esclavo? Con ser libre, con tener, con ser un hacendado, con tener vacas, con tener todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Este es mi sueño con este pueblo, porque hay dos sueños: tus sueños humanos y los sueños de Dios. ¿Qué le dice el Señor a Israel? Yo voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero ¿qué sueñan ellos? Ser libre, tener propiedades, ser próspero, tener casa, vivir en un lugar donde fluye leche y miel. ¿Qué le dijo Dios? Este es mi sueño. Yo voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes y de gente santa. Y cuando le dijo así, empezó la preparación y los introdujo a un desierto y le dijo: celébrenme fiesta en los desiertos. Porque un sacerdote es un valiente que adora a Dios cuando no hay nada, cuando hay aridez. Un sacerdote es un adorador que cuando no hay agua adora, cuando no hay pan adora, cuando las cosas son difíciles adoran, cuando habla de ti adora. Un sacerdote no se está quejando, está adorando. Un sacerdote no necesita música. Un sacerdote no necesita un CD para adorar. Un sacerdote adora debajo de una ducha. Un sacerdote adora en todo lugar. Un sacerdote no necesita un templo. Un sacerdote no necesita aire acondicionado. No necesita estar cómodo. No necesita tener salud. No necesita tener dinero. Un sacerdote adora en todo lugar.
Y Dios lo introduce a un desierto. Y dice Dios: te afligí, te hice pasar hambre, te di un pan que ni tú que ni tus padres habían comido nunca, para que sepas y entienda que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que adora en todo lugar, adora en la buena y en la mala, en el desierto y en lugares de delicados pastos, en salud y en enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la bendición y en la estrechez. En todo lugar un sacerdote adora. ¿Quién es un sacerdote? Aquel que no vive por lo que ve, sino por lo que cree. ¿Y qué hizo Dios? Que lo introdujo y le dijo: ahora van a espiar la tierra. Y cuando vengan y van a espiar la tierra, hay 7 naciones más numerosas, más poderosas, más belicosas y mejor preparadas que ellos. Que Dios quería enseñarle que no es con su fuerza, porque lo primero que necesita un sacerdote es tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Un sacerdote no se mueve por las probabilidades humanas. Un sacerdote no se mueve porque fulanito me va a ayudar. Un sacerdote no se mueve por lo que la gente pueda hacer por él. Un sacerdote se mueve por la palabra de Dios. Un sacerdote camina sobre las aguas en la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la luna de miel terminó tan rápido? Porque a veces el sueño de Israel era ser libre y tener propiedades, pero el sueño de Dios era ser los sacerdotes. Pero para ser los sacerdotes había que liberarlo del yugo de los egipcios y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Lo que pasa era que eran 2 sueños que convergían o convergen en ciertos puntos. Y mientras los sueños se juntan, no hay problema. El problema es cuando Dios te lleva a Cades Barnea y los sueños se separan. Mira qué es lo que está pasando. Que hay personas que quieren ser grandes y Dios les dice: te voy a transicionar. Y ellos dicen: wow, eso de Dios. Te voy a llevar a una posición de altura. Eso, pero lo que en esa persona hay es un sueño, producto de su ambición, producto de su apetencia, producto de que nunca a su padre lo aprobaron y necesita ser aprobado por los demás. Y como está buscando ser visto, entonces él ve en los sueños de Dios el cumplimiento de todas sus apetencias humanas y de todas sus ambiciones egoístas. Hay muchos de mi pueblo que están confundiendo sus ambiciones, sus apetencias humanas con mis sueños. Y se llaman apóstoles y se llaman profetas, pero en el fondo no es Dios que lo ha colocado, es que ellos tienen ambiciones, deseos, apetencias. ¿Qué pasa? Que cuando los sueños de Dios, y yo que tengo problemas porque yo, como nunca me aprobaron, como mi papá nunca me, pero yo veo que Dios me habla y Dios me dice: Dios, yo te voy a usar, tú vas a ser una fuente de salvación. Yo lo que veo es: pues yo voy a ser grande, pues yo voy a dirigir. Y entonces yo estoy confundiendo 2 sueños, mis sueños naturales, humanos, con los sueños divinos. Por eso la prédica de esta noche se llama Cuando los sueños convergen. Pero esos sueños que convergen son los sueños que se bifurcan. Porque llega un momento donde Dios te lleva a Cades Barnea y Dios te dice: desde hoy no es como tú quieres, es como yo quiero. No es como está diseñado en tu agenda, es mi agenda.
Yo te traje para que fuese un pueblo santo. Yo te traje para que fuera un pueblo de sacerdotes. Tú creías que iba a llegar a la tierra prometida y tú ibas a encontrar a los filisteos con la llave en la mano. Venga, coja la casa, esa casa es suya. No es así. Hoy tú tienes que pelear, porque todo aquel que Dios llama tiene que ser guerrero. Todo aquel que Dios llama como sacerdote tiene que aprender a ser valiente. Esto no es para cobarde, esto no es para pusilánime, esto es para gente que le crea a Dios. ¿Quiénes eran los sacerdotes cuando Israel salía a la guerra? ¿Quiénes iban delante? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los que van delante en un ejército? Los más valientes, los más aguerridos. ¿Quiénes iban delante a la guerra? Los sacerdotes con el arca. Yo quiero un pueblo que salga adelante, que no le tema al diablo, que no le tema a la guerra, que no le tema a la crítica, sino un pueblo que sabe y entiende a qué Dios lo ha llamado. Mi opinión personal, ellos se sintieron sorprendidos, se escandalizaron, porque ellos pensaron una cosa y les salió otra. Ellos tenían su propio sueño, pero Dios tenía lo de Él. Y mientras los sueños convergen, no hay problema. Salimos de Egipto, gloria a Dios. La tierra es tierra que fluye leche y miel, gloria a Dios. Pero hay que padecer crítica, hay que ser quebrantado, hay que ser humillado. Como que ya la gloria de Dios como que no está. Porque hay gente que han confundido los medios con el propósito. Y le voy a explicar cómo. Dios toma a José y los lleva a Egipto. Y allá en Egipto lo transiciona, lo procesa en la casa de Potifar. Después lo lleva a la cárcel y allá lo sigue procesando. Y cuando estaba listo, porque él le puede, tiene el don de poder interpretar sueños. Le interpretó el sueño al copero. Y efectivamente a los 3 días lo puede reinstalar en su puesto. Pero el copero se le olvidó. Y yo digo, no fue que se le olvidó que José estaba en la cárcel, es que Dios lo hizo olvidar porque José no estaba listo. Y Dios no va a sacar el pan del horno hasta que el pan no esté. No le diga a Dios que te saque del horno, porque posiblemente tú no estés. Pero a los 2 años Dios le envía el sueño al faraón y él se recuerda. Y no fue que se recordó, sino que Dios lo hizo recordar. Traen a José. José puede descifrarle los sueños, interpretarle los sueños al faraón, y José termina en el trono de Egipto. El propósito de Dios no es que José sea gobernador. Dice la palabra que cuando sus hermanos vinieron producto del hambre, ¿qué hizo José? Que José les dio pan. Y cuando José se quita la máscara y le dice quién es él, él le dice estas palabras: no se preocupen, no se carguen por haberme traído aquí, porque para salvación de vida estoy aquí. Oiga bien claro, el don de interpretación de sueños y la posición de gobernador de Egipto eran medios. El propósito era salvar vidas. Hay gente que creen que el propósito de Dios con ellos es colocarlo en el trono. El propósito no es que tú seas grande, sino que desde el lugar donde Dios te coloca, Dios te use como un instrumento de salvación. Dios te use como testigo del poder de Dios. Oye bien claro, Dios te ha dado posición, influencia, importancia para muchos. Pero no es para tu exaltación, sino para usarlo a favor del propósito de Dios. David, ¿cuál era el propósito de Dios con David? ¿Que fuera rey? No. El propósito de Dios con David es que restaurara la adoración
la adoración con gloria que se había perdido. El propósito de Dios con David era que levantara una dinastía de donde descendería el Mesías. Pero por cuanto tenía ese propósito, él llegó a ser rey. Dios le dio influencia, Dios le dio riquezas, Dios le dio victoria. Esos eran medios para llegar al propósito. Último ejemplo. Hay muchos ejemplos. Amán, Esther, 483 antes de Cristo. Amán declara bajo un decreto respaldado por el rey Asuero que todos los judíos deben morir. Y Mardoqueo le envía una carta a Esther. Y Esther le manda a decir a Mardoqueo: mira, Mardoqueo, yo tengo 30 días que el rey no me ha mandado a buscar. Y tú sabes que quien se presente delante del rey sin ser mandado a buscar, una sola ley hay: la muerte. Al menos que él extienda su cetro de oro. Y Mardoqueo le escribe una carta y le dice: quiero decirte que si tú callas en este tiempo, respiración y salvación vendrá para su pueblo, pero tú y tu familia van a perecer. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado. El propósito de Dios con Esther no fue que ganara el concurso de belleza y fuera reina. El propósito de Dios es que ella fuera un instrumento para salvar. ¿Qué pasa con nosotros? Que creemos que el propósito es que yo sea rey, que yo sea la reina. Ese no es el propósito. Y Esther dijo: ayunen, oren por 3 días sin comer y sin beber agua. Y si perezco, que perezca. No confunda nunca medios con propósito. El medio es donde Dios te coloca, es la influencia, son los dones, carisma, capacidades ungidas. Pero esos medios deben servir para el propósito. El propósito no es que tú llegues, porque si Dios te va a usar, es imposible que no llegues. Porque Dios es quien quita y Dios es quien pone. Y no hay diablo que pueda impedir que tú llegues. Esto no es cuestión que arrebato y arrebato. Es cuestión que Dios dice que tú vas. Pero no confundas medios con propósito. Ella creía que el propósito era ser reina. Y no es así. El propósito no es ser reina. El propósito no es llegar a ser famoso. El propósito no es tener una iglesia grande. El propósito no es ser rico. El propósito no es llegar al gobierno. El propósito es que cuando tú llegues allí, tú hagas la voluntad de Dios para salvación de vida, para la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es el problema con muchos de nosotros? Que confundimos nuestros sueños humanos con los sueños divinos. Y Dios se ha dispuesto a formar a Cristo en ti. Tú estás predestinado por Dios a ser una réplica de Jesús. No que tú seas Dios, sino que tú imites a Jesús. Estamos llamados a ser sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos sus sacerdotes. Valientes, adoradores, que creemos, que luchamos, que vencemos, que ministramos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los representantes de los hombres delante de Dios. Los que entran a la presencia, los que abren los cielos, los que traen salvación, los que cargan una palabra de gloria para esta nación. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que cargan una palabra de Dios para esta nación. Ese es el propósito. Pero a veces
como que los sueños, mientras convergen, no hay problema. Usted quiere algo y no hay problema. Y Dios te dice, te voy a levantar, te voy a usar. Y tú, gloria a Dios. Te voy a llevar a las naciones, santo, África y Haití. No. Y tú dices, por fin alguien sabe quién yo soy. Ya que el pastor y los líderes no se dan cuenta de lo que hay aquí. Y entonces tú tienes, y posiblemente Dios te esté llamando a cosas grandes. Pero hay una necesidad humana dentro de ti que se está confundiendo con los sueños de Dios. Y dice Dios, ahora te voy a llevar lejos. Te voy a usar, tú serás instrumento de avivamiento, de salvación. Y viene el Señor y al otro día te despiden del trabajo. Y al otro día te procesan. Y al otro día pasa por un desierto. Y al otro día se levantan contra ti y dicen, ¿y qué fue lo que pasó? No es que me van a llevar alto, pero me están llevando bajo. Entonces, así no fue que hablamos. Porque a veces, muchas veces, nosotros confundimos nuestros sueños humanos y lo fundimos y lo mezclamos con los sueños de Dios. Y vemos en Dios aquel que va a satisfacer mis ambiciones y mi deseo de ser visto. Si usted cree que ser pastor es ser admirado, está muy equivocado. Porque el que más le tiran es al pastor. La primera cosa que tiene que morir el pastor es a ser afectado por lo que la gente dice de él. ¿Se dañó el mensaje? Las cosas no son como nosotros esperábamos muchas veces. Pero sí te puedo decir algo. Los sueños de Dios son mejores que mis sueños. Sus propósitos son más sublimes que los míos. Y Él nos ama y Él nos llevará a lugares delicados, pastos. A Él sea la gloria, a Él sea el poder. Dios está más interesado en formarte que en transicionarte o en posicionarte. Dios está más interesado en formarse en nosotros que en que tú seas posicionado en altura. Dios no es alguien que va a satisfacer tus ambiciones humanas, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos y somos sus hijos. Siéntese por acá. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, desde siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo bien, trabajo. todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Por aquí un poquito. Estamos listos. ¿Verdad? Hazle una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo.
Que tenga buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Yo soy